Presenta Carrasco Viajes. Con Carrasco Viajes y Enfoco, en septiembre nos vamos a Europa. Un punto de referencia para todos los fanáticos del fútbol, en especial del Real Madrid. A partir de este momento nos vamos a internar en una ciudad mágica, patrimonio histórico de la humanidad. Sus primeros vestigios datan de 200 años antes de Cristo, en una época de construcciones romanas. El miedo que sentía la gente en esa época se ve reflejado en estos muros gruesos, angostos, calles estrechas y ventanas muy pequeñas para protegerse de todo lo que venía del exterior. Y por eso la gente vivía hacia adentro, lo que reflejan estas casas con sus hermosos patios donde la luz se capta solamente desde arriba. Desde afuera, todo lo que se podía se tapaba. Y esa era la manera que tenía la gente de vivir en la época medieval, algo que todavía se puede sentir hoy caminando en estas calles tan estrechas de la ciudad de Toledo. Es una antigua artesanía árabe y consiste en hacer incrustaciones de oro. Se utilizan hilos y láminas de oro de 23 y de 24 quilates, siempre oro puro incrustado en acero, que es la... Este grupo de paneles o colectores solares que están conectados muchas veces a la red central de energía. Estamos frente a uno de los lugares más impresionantes de la época romana, que todavía se conserva hasta la época actual. A 40 kilómetros de Portugal llegamos a la ciudad de Mérida. Vamos a hacer un recorrido de punta a punta por el país que tuvo la mayor influencia en la transformación del continente americano. En su época dominó los mares y llegó a ser la primera potencia mundial. En su territorio se hablan varios idiomas y tiene climas totalmente diferentes. Aquí se establecieron los íberos, celtas, fenicios, cartagineses, visigodos, romanos y musulmanes. Vamos a descubrir teatros romanos, construcciones árabes, castillos y catedrales de la época medieval. Desde la ciudad que se transformó en una de las fábricas de armas más importantes, pasando por hermosas playas, planicies, acantilados, montañas, joyas de la arquitectura, vida nocturna, historia, tecnología, comidas típicas, paisajes espectaculares, jardines perfectos y cuevas de gitanos. Madrid, Toledo, Mérida, Granada, Sevilla, Córdoba, Barcelona y La Coruña son parte de este recorrido que nos va a llevar a conocer lo mejor de la península ibérica. Vamos a descubrir España. Comenzamos en Madrid nuestro viaje por la península ibérica. Conocimos el punto central, el kilómetro cero, ubicado en la Plaza Mayor. Desde ahí caminamos unas pocas cuadras por las calles medievales para llegar a la Feria del Rastro, donde nos enteramos que durante el siglo XVI esos eran los barrios bajos fuera de las murallas de Madrid, donde estaban los mataderos de la ciudad. Disfrutamos de espectáculos musicales callejeros y nos trasladamos hasta un ícono de España, la Plaza de Toros de las Ventas,
la tercera en tamaño y la más importante del mundo por la calidad de sus toreros. Esta plaza, además, nos fue conectando con distintos puntos del planeta, donde descubrimos que los ladrillos de las paredes estaban colocados de una forma muy particular, con un método que se desarrolló durante miles de años y fue el resultado del contacto directo entre varias culturas. Esto nos llevó, por ejemplo, a saber que el descubrimiento de América fue posible en 1492 porque en ese año los españoles expulsaron a los musulmanes y el dinero que utilizaban en las guerras pudo ser destinado para financiar el viaje de Colón. Viajamos a la Mezquita de Córdoba, a Santa Sofía en Estambul, fuimos a la Alhambra en Granada y terminamos en el principio, con los ladrillos de la Plaza de Toros de Madrid. Finalmente se hizo de noche y conocimos la Puerta del Sol, el movimiento nocturno de la capital de España y uno de los principales portales de entrada a la ciudad amurallada en la época medieval, la Puerta de Alcalá. Seguimos descubriendo España. Madrid está ubicada en el centro del país y nosotros vamos a empezar nuestro recorrido hacia el suroeste, primero pasando por Toledo y después rumbo a Mérida para luego seguir hacia el sur. Pero antes de dejar la ciudad vamos a conocer un punto muy importante, el estadio del Real Madrid. En el año 1947, esta era una zona bastante deprimida de la ciudad de Madrid. Los terrenos eran baratos y prácticamente no había construcciones, eran terrenos muy descampados y por eso se compró una gran extensión por parte de un club. Esto hizo que años más adelante la ciudad cambiara y esta zona se transformara hoy en una de las más caras de todo Madrid. Aquí se encuentran los bancos, las grandes empresas y edificios de apartamentos donde el metro cuadrado es realmente muy caro. Es un barrio exclusivo, totalmente diferente a lo que era en 1947. ¿Por qué? Por esto. Estamos frente al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Cuando uno lo ve por fuera, realmente a simple vista no se imagina que esto es un estadio. Es una enorme construcción, un edificio de características impresionantes, donde más allá del juego, del deporte del fútbol, se ha convertido en una gran empresa multimillonaria. Y eso es justamente lo que pasó con el barrio. O sea que las torres de edificios de grandes multinacionales no difieren demasiado con la infraestructura económica de lo que tenemos detrás. El Real Madrid hoy es uno de los equipos que mueve más dinero en todo el mundo y eso va en convivencia con lo que pasó en el resto del barrio, en la ciudad. Así que este es un ejemplo muy importante de cómo una inversión, una obra edilicia, marca con el correr del tiempo la transformación urbanística de gran parte de la ciudad y el corrimiento de la inversión y de los grandes emprendimientos inmobiliarios en torno a un punto de partida como es la inversión de un estadio. Un ejemplo más que importante y hoy un punto de referencia para todos los fanáticos del fútbol, en especial del Real Madrid. Madrid es la segunda ciudad más arbolada del mundo después de Tokio, por lo tanto es un disfrute permanente poder caminar entre los jardines y la vegetación perfectamente mantenida y además recorriendo los monumentos que se encuentran por toda la ciudad. Ni que hablar de la limpieza de las calles, el orden y las fachadas de absolutamente toda la ciudad perfectamente restauradas. Así que desde todo punto de vista Madrid es una ciudad hermosa para caminar.
Hasta el siglo XV, España estaba dividida en diferentes reinos. Los dos más importantes, Castilla y Aragón, se unieron en 1469, cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron, y esto contribuyó a la expansión del reino, la expulsión de los musulmanes en 1492, la conquista de América y la creación de un imperio que comprendía América del Sur, América Central, el Caribe, áreas de América del Norte, las Filipinas, partes de África y la India. Y el dominio de todos estos territorios estaba centralizado en este lugar. A partir de este momento nos vamos a internar en una ciudad mágica, patrimonio histórico de la humanidad. Sus primeros vestigios datan de 200 años antes de Cristo, en una época de construcciones romanas. Pero Toledo, que fue capital de España hasta que se trasladó a Madrid, fue siempre una ciudad muy importante, tanto por su ubicación estratégica como por su manufactura de productos vinculados a la guerra, armas que todavía se siguen fabricando hasta el día de hoy. Pero estas son historias que vamos a ir conociendo a medida que nos vamos a ir internando en estas estrechas callecitas de origen medieval que todavía se conservan perfectamente hasta el día de hoy. Vamos a conocer Toledo. La ciudad antigua de Toledo se mantiene tal cual como era en la época medieval. Desde los muros hacia adentro, todas las construcciones son antiguas, no se puede tocar nada. Para tener una idea de lo estrechas que son las calles, observen esto. Con un solo brazo prácticamente puedo tocar las dos paredes. Y esto tenía varias razones. Una, sobre todo, era la defensa, porque por aquí, cuando la ciudad era atacada, era muy fácil desde las ventanas altas de las casas poder defenderse, y para los atacantes muy difícil acceder hacia la ciudad, que además era un laberinto, no tenía ninguna calle que fuera paralela o perpendicular a la otra, o sea que si uno no conocía perfectamente por vivir aquí cómo era este plano, era muy fácil perderse, cosa que nos está pasando a nosotros en este momento. Pero también pasa esto. Muchas veces las calles están abiertas, pero como en este caso, otras son bóvedas que van formando túneles que van comunicando distintas partes de la ciudad. La verdad, estoy bastante cansado porque la ciudad fue construida en una colina a 100 metros de altura sobre el río Tajo que corre por debajo, y eso es justamente una de las razones por las cuales estaba tan bien defendida y por las cuales prosperó durante tantos años. Estoy cansado y estoy perdido además, pero lo lindo de este lugar es ir caminando y descubriéndolo como si fuera un laberinto. Así que vamos a seguir para allá, aprovechando ahora la bajada para ver hasta dónde llegamos. Es ideal esta ciudad para hacerla caminando o en moto, no en bicicleta porque es muy empinada, y los autos, aunque transitan, es muy difícil que puedan andar por estas calles, pero en la época medieval se andaba a caballo, y por eso muchas de las puertas, que son muy altas, tienen su razón de ser, sobre todo si pensamos que tienen, por ejemplo, una de las partes para llamar debajo, a la altura de las personas, y la otra más arriba, para la altura de los jinetes que venían a caballo. A fines del siglo XV, cuando los españoles expulsan a los musulmanes, toman la ciudad de Toledo, pero siguen construyendo de la misma forma que lo hacían los musulmanes, manteniendo la misma estructura. A los musulmanes no les importaba el exterior, las fachadas hacia afuera no tenían prácticamente ninguna importancia, y la vida se daba en torno al interior de las casas. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar a una de estas casas y vamos a ver lo que son los patios, porque los patios eran justamente la vida de las familias musulmanas. Algo maravilloso que todavía se sigue manteniendo. Es más, la gente está orgullosa de sus patios y hacen concursos para ver cuál tiene el mejor patio y el mejor mantenido. Observen que las maderas, las vigas que sostienen todas las construcciones son originales, tienen cientos de años de antigüedad y todavía están como el primer día en que levantaron la construcción. Un ambiente maravilloso, un ambiente increíble que se genera al entrar a cada una de estas casas
y vivirlas desde adentro. Este patio también da la iluminación a la casa, porque al ser la fachada exterior muy cerrada, sobre todo por seguridad, la vida se daba hacia adentro. Impresionante. La Iglesia Católica siempre tuvo mucha influencia en los reyes y sobre todo en el poder que ejercía España, no solamente en su territorio, sino en todas sus colonias. Desde Toledo, cuando era capital, se irradiaba esta influencia de poder y eso se reflejaba en los edificios y en las iglesias, con un estilo que iba variando de acuerdo a las épocas. En este caso estamos frente a una catedral gótica, que muchos afirman es la más espectacular de todas las construidas en el mundo, por la definición de sus detalles, que son increíbles, y además porque es una de las decenas de iglesias que hay en esta pequeña ciudad antigua de Toledo, lo que da una idea del poder que ejercía la Iglesia Católica en este lugar. Realmente uno se queda maravillado frente a la construcción, al detalle y a los cientos de miles de horas de hombre que tuvieron que dedicarse a este edificio, financiado, por supuesto, con muchos de los tesoros que venían de otras partes del imperio. Lo cierto es que hasta el día de hoy esta iglesia sigue siendo una de las más hermosas de todo el mundo. Caminar por estas calles empinadas uno se cansa enseguida y hay que pensar que cuando esta ciudad era atacada, los que atacaban generalmente venían con sus armaduras, con sus espadas y la verdad cuando llegaban acá era muy difícil que pudieran pelear contra todo lo que les caía de encima. Pero así toda esta ciudad fue tomada por los cristianos después de una larga ocupación musulmana. Y a pesar de que cambió totalmente la forma de pensar, sin embargo, en la realidad las construcciones y la arquitectura se mantuvo porque funcionaba muy bien este tipo de construcción para este lugar. El punto es que se cambió la base radical y religiosa de este sitio. Donde estaba la antigua mezquita de Toledo, se mandó a construir la catedral de Toledo, o sea, se destinó una cantidad de tiempo y de dinero enorme para la época, solamente para destruir lo anterior y construir un enorme templo que además sirviera de punto de referencia para el resto de España y de las colonias. Fue así que mediante una bula papal en el año 1222 se mandó a construir la Catedral de Toledo, que realmente empezó mucho tiempo después y demoró muchísimos años, por lo tanto, en cada ladrillo y en cada piedra de su construcción, de su fachada y de su interior, se pueden ver los distintos estilos que se fueron aplicando a medida que pasaban las épocas. Las modas de construcción iban cambiando y por lo tanto se iban plasmando en cada una de las etapas de esta iglesia, que por fuera tiene una fachada esencialmente gótica, hermosísima, pero por dentro, y si nos ponemos a analizar cada detalle, también tiene construcciones de otros periodos. Generalmente esto pasaba en casi todas las obras grandes de esas épocas en que no había maquinaria y todo se hacía a mano. Lo que es hoy es un reflejo de la historia que fue pasando por este lugar, y si sabemos descifrar cada una de las piedras, es como si nos hablaran y nos contaran la historia de esta ciudad.
En septiembre nos vamos a Europa. Con Carrasco Viajes y Enfoco, no te pierdas la oportunidad de viajar junto a nosotros por Milán y Venecia, en tren por los Alpes suizos y un crucero por Croacia y las islas griegas. Cupos limitados. Reserva ya este viaje único. Carrasco Viajes, desde hace 10 años, la nueva manera de viajar. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Caminar por estas calles es una sensación indescriptible. Uno se le pone la piel de gallina solamente pensar en cómo vivía la gente en esa época. Y eso que esta era una ciudad protegida, lejos del vandalismo que había en el campo. Sin embargo, el miedo que sentía la gente en esa época se ve reflejado en estos muros gruesos, angostos, calles estrechas y ventanas muy pequeñas para protegerse de todo lo que venía del exterior. Y por eso la gente vivía hacia adentro, lo que reflejan estas casas con sus hermosos patios donde la luz se capta solamente desde arriba. Desde afuera, todo lo que se podía se tapaba. Y esa era la manera que tenía la gente de vivir en la época medieval, algo que todavía se puede sentir hoy caminando en estas calles tan estrechas de la ciudad de Toledo. Para conocer realmente la esencia de la ciudad de Toledo, estamos entrando a un taller en donde trabajan los artesanos. Vamos a ver el tallado minucioso a mano que se necesita para lograr cada una de estas piezas y vamos a preguntarles cuántos años estudian para llegar a esta precisión. Una antigua artesanía árabe y consiste en hacer incrustaciones de oro. Se utilizan hilos y láminas de oro de 23 y de 24 quilates, siempre oro puro incrustado en acero, que es la base que se utiliza. Lo primero que hacen los artesanos para empezar es con una cuchilla muy afilada, ellos tienen que rayar toda la base, todo el acero se raya en varias direcciones. Es entonces en esa ranura que se va formando donde ellos van incrustando los hilos, como estaban haciendo los artesanos y han podido ver. Se pasa primero a una composición química, después van al fuego. Como se puede ver, el oro no se altera, pero lo que sí cambia es el acero, cambia el color. Pueden ver que tiene ese color negro. Bueno, pues así hace mayor contraste el oro sobre el fondo negro. Hay diferentes estilos, el más antiguo, el estilo original es el árabe, que son siempre estas figuras geométricas, y luego el Renacimiento, que va con flores y con pájaros. Hay diferentes calidades en el damasquino, como en todo, hay piezas que son más económicas, hay piezas más caras. Esto siempre depende de la cantidad de trabajo que lleva, la cantidad de oro que lleva cada pieza. Hay piezas que llevan muy poquito oro, además son estampadas a máquina, como son estas, de tercera calidad. Para llegar a este nivel de trabajo, ¿cuántos años de estudio? Por lo menos, para generar con solvencia, por lo menos 4 años. Luego ya cada uno lo que debe decir, pero por lo menos 4 años son necesarios. ¿La pieza esa cuánto te lleva a hacer? Esta, 5 o 6 horas más o menos. Luego hay piezas de segunda calidad, que es una calidad media, se trabaja a mano,
pero no lleva tanto oro como la primera calidad, que son las piezas que más oro llevan, son las que hacen los maestros artesanos, ¿de acuerdo? Como son los que trabajan aquí en el taller. Pueden ver esta filigrana que está todo perforado. Un artesano tarda entre 5 a 8 horas en hacer un medallón de este tamaño de hilo. Claro que esta ciudad también tiene una parte turística que es muy hermosa, porque las posadas y hoteles están hechos dentro de las antiguas casas de la época medieval, así que uno puede sentir ese ambiente todavía quedándose incluso en un hotel. También muchos cafés y bares se pueden encontrar a lo largo de todas estas estrechas calles de piedra, y lo interesante es que también mantienen sus fachadas y prácticamente la esencia de las antiguas casas. No se ven carteles que tapen las calles ni las fachadas de los edificios, y eso es más que importante para mantener la esencia de esta ciudad. Bueno, en la época medieval había que escalar los 100 metros que van desde el río Tajo hacia la parte de arriba de la ciudad, pero hoy es mucho más fácil. Lo que tenemos detrás son escaleras, y no solamente escaleras para subir desde allá abajo, sino que hay una gran cantidad de escaleras mecánicas, techadas además, que a uno lo suben estos 100 metros de altura. Mucho más fácil que cuando se estaba refugiado en esta ciudad de los ataques. La ciudad de Madrid está en una planicie de alrededor de 550 metros sobre el nivel del mar. No tiene mucha altura y su clima es árido. Tiene 300 días al año de sol y llueve solamente 60 días por año. Este clima es propicio para las plantaciones de olivos que vemos permanentemente alrededor de la ciudad. Y esta ciudad, que tiene alrededor de unos 6 millones de habitantes con su núcleo urbano exterior, se divide básicamente en dos la población: las que viven en el centro de Madrid, unos 3 millones, y en el exterior se van generando pequeños barrios y grandes comunidades, dependiendo de la cantidad de edificios que se hagan. Pero lo que llama la atención es que estas comunidades, que forman parte del Gran Madrid, están prácticamente emplazadas en el medio del campo. Uno puede ver muchas construcciones todavía hoy de barrios enteros que están sin habilitar, donde decenas de miles de personas van a ir a vivir y tienen prácticamente una vista despejada, ya que esta planicie permite que los edificios altos puedan ver hacia el campo. O sea que conviven en gran medida las comunidades del exterior del Madrid conurbano con las plantaciones de olivos y el resto del campo. También vemos muchas zonas industriales alrededor de la rutas de muy buena calidad que van conectando las distintas ciudades de Madrid. Y estas zonas industriales permiten cartelería que marca el acceso. Por ejemplo, en el kilómetro tal puede entrar para visitar nuestra industria. Son los únicos carteles que se permiten en la ruta, porque el resto de las autopistas están totalmente desprovistas de cartelería. Salimos de Madrid hacia el oeste y a unos 300 kilómetros nos dirigimos hacia Mérida. El paisaje empieza a cambiar y lo que vemos al fondo es una cadena montañosa que cruza la península ibérica en su parte central y llega hasta el límite con Portugal. Tiene unos 2000 metros de altura, en contraste con la planicie general, que tiene unos 500, o sea que ya se empieza a ver una diferencia grande, y a medida que vamos avanzando vamos a ir notando los cambios en la vegetación, en el paisaje y también en el clima.
300 días de sol al año que tiene esta zona son propicios para generar energías alternativas como la energía solar. Por lo tanto, a lo largo de la ruta y sobre todo en el exterior de las grandes comunidades, en la zona de Madrid, incluso hacia el oeste y alrededor de esta gran ciudad, se pueden ver este grupo de paneles o colectores solares que están conectados muchas veces a la red central de energía, o sea que aportan energía a la red comunitaria, y otras veces son proyectos individuales que generan energía para industrias locales. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en Enfoco 360. Incorporamos una nueva tecnología que nos va a permitir entrar adentro de la imagen. ¿Cómo funciona? Lo pueden ver entrando a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Sebastián Beltrame, y ahí van a encontrarse una serie de videos. Si los abren desde su celular o tablet con la aplicación de YouTube, se van a encontrar con esto. A medida que giren el teléfono o la tablet, van a poder moverse adentro de la imagen, van a poder ver hacia arriba, hacia abajo o en 360 grados en tiempo real y dentro del video. Estamos grabando videos, y ya los hemos grabado desde hace más de un año, en todas partes del mundo y en Uruguay. Así que a partir de este momento ustedes pueden ingresar adentro de nuestros videos y acompañarnos directamente y virtualmente en nuestros viajes. Dentro de un laptop o computadora de escritorio, también lo pueden abrir con un navegador reciente, entrando a nuestro canal de YouTube, y al abrir estos videos los van a poder mover con el mouse. También los pueden girar con el dedo, hacia arriba, hacia abajo o hacia el lado que ustedes quieran. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología en un programa de televisión, y la estamos incorporando para que ustedes, a partir de este momento, nos acompañen y formen parte de nuestros viajes. Bienvenidos a Enfoco 360. Estamos frente a uno de los lugares más impresionantes de la época romana, que todavía se conserva hasta la época actual. A 40 kilómetros de Portugal llegamos a la ciudad de Mérida. Este es uno de los accesos al Teatro Romano de Mérida, que es uno de los mejor conservados del mundo debido a que la excavación se realizó recién en 1920, o sea que todo esto estaba cubierto de tierra y por lo tanto conservado en el tiempo, lo que nos deja ver perfectamente cómo estaban construidas estas instalaciones, que en este caso fueron hechas en la ciudad de Mérida para los generales retirados del ejército romano. Los romanos estaban divididos básicamente en tres clases sociales, por lo tanto, los teatros también tenían esta división. Este es el lugar por donde entraba el público. Estamos en la parte superior, que además va recorriendo a través de este túnel
todo lo largo de las gradas del teatro. Y entonces, como los estadios modernos, distintas entradas iban dando acceso a los sitios numerados donde cada uno tenía un asiento. Vamos a seguir por este lado. Es realmente enorme. Todo esto estaba bajo tierra hasta principios del siglo XX. Y ahora vamos a salir para ver la vista que tenía, exactamente la misma vista que tenía el público cuando llegaba hasta este teatro. Esto es algo impresionante, estar acá y sentir lo mismo que sentían los romanos cuando llegaban al teatro es algo que no tiene descripción. Sentimos al fondo el ruido de las excavaciones, porque esto se sigue desenterrando. Para tener una idea, voy a subir un par de escalones. Lo que vemos desde mi cabeza hacia arriba era lo que estaba a la vista. Hasta aquí llega el terreno, la ciudad está a este nivel. Todo lo que está por encima estaba descubierto durante miles de años. Era lo que se veía, por eso la piedra está gastada. Pero si giro, todo lo que está desde mi cabeza, desde este nivel hacia abajo, estuvo enterrado también durante muchos siglos. Y recién, en 1920, a principios del siglo XX, se empezaron estas excavaciones que todavía siguen, porque hay mucho por desenterrar. Pero basta solamente echar una mirada rápida para darse cuenta que vale la pena seguir excavando. Miren lo que es esto. Resulta que toda esta tierra conservó perfectamente la construcción e incluso hasta el más mínimo detalle de las columnas. Por lo tanto, fue muy sencillo volver a armarlo casi sin restauración. Lo que vemos es prácticamente original y eso es lo más interesante de este teatro romano, que no solamente es teatro, es un conjunto de este teatro más un anfiteatro, más una zona donde se hacían carreras de caballos y donde peleaban los gladiadores. Por lo tanto, tenemos una visión global de lo que era la sociedad romana en esa época y más teniendo en cuenta de que esta era una ciudad muy especial, porque esta ciudad se fue creando para los generales retirados, por lo tanto tenía todos los lujos y el confort de, por ejemplo, la gran ciudad de Roma, pero a menor escala. O sea que aquí, como está todo perfectamente conservado, a diferencia de Roma, se puede ver exactamente cómo era la sociedad aristocrática romana. Los romanos tomaron la estructura del anfiteatro de los etruscos, un pueblo del norte de Italia que los precedió. De hecho, tomaron muchas de sus costumbres y formas de construir. Pero de los griegos tomaron el teatro, así que de las diferentes culturas ellos se iban apropiando y modificando para su propia conveniencia. O sea que lo que estamos viendo también es una evolución de las distintas culturas a través del tiempo. Primero los etruscos y luego los romanos, que quedaron perpetuados en la historia gracias a que todo esto estuvo cubierto de tierra durante miles de años. Y esta es una zona que está detrás del anfiteatro, donde todavía quedan ruinas de las antiguas termas. Los romanos eran fanáticos de las termas y de los baños, y por lo tanto en prácticamente todas sus grandes construcciones o las ciudades siempre se encuentran ruinas de termas. También eran expertos en el traslado del agua y las termas generalmente eran con agua calentada. Esto no fue invento de ellos, de hecho lo inventaron los griegos, que todavía siguen usando esa técnica hasta hoy. Incluso hoy, en los campos de esta región, se pueden ver casas que funcionan con ese sistema. Lo que hacen son pequeñas bóvedas de ladrillo, donde hacen túneles que conectan por debajo de la casa. Entonces, el aire caliente, en este caso, o el agua en el caso de las termas y los baños, pasa por debajo de la casa y eso calienta los cimientos. Por lo tanto, en invierno, el piso no está frío. Esto que tenemos detrás son las ruinas de las termas romanas. Y
Aquí vemos a los arqueólogos trabajando, ya no con picos y palas como a principios del siglo XX, pero sí con maquinaria que básicamente sigue utilizando la misma técnica, sacar piedra por piedra muy lentamente y de esa forma empezar a ver exactamente cada detalle de lo que se encuentra debajo. Conocimos el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid y la historia de cómo se construyó en ese lugar. Salimos rumbo al suroeste para conocer la antigua capital de España y llegamos a Toledo, una ciudad medieval perfectamente conservada donde todavía hoy los artesanos siguen trabajando el oro, la plata y las armas con la misma excelencia que hace cientos de años. Luego viajamos hacia el oeste, cerca de la frontera con Portugal, para conocer Mérida, una antigua ciudad romana que se conserva de manera espectacular debido a que estuvo cientos de años bajo tierra. Los romanos eran expertos en termas y en calefaccionar las casas con aire o agua caliente que corría por debajo del suelo. Aprendimos que ese mismo método todavía lo utilizan las casas de campo de la región. En el próximo programa seguimos descubriendo España. Presentó Carrasco Viajes. Con Carrasco Viajes y Enfoco, en septiembre nos vamos a Europa. Cruzar esa puerta que te hace feliz y saber tu gente está ahí. No hay nada que pueda igualar tu camino, las cosas que están. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.